Dios le bendiga rica y porosamente en esta hora, agradecido con Dios. Este es su programa El Rema de Dios en su serie Hablarle al Señor, hablarle a Dios, cómo hablarle a Dios. Y en esta hora oramos al Señor para que nos permita poder compartir este tiempo de bendición. Padre, te damos las gracias, te damos toda honra, te damos toda gloria y te damos toda alabanza, Señor, en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra no regrese vacía, sino que sea prosperada para lo que tú le envías. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablamos el día de ayer que para ir a conversar, si usted tiene cita con el presidente, con el gobernador, con el alcalde, con una autoridad, inclusive cita con alguien, doctor, etcétera, etcétera, usted se prepara para esas situaciones, para saber, tiene que saber cómo llegar, cómo es que tiene que hacer para poder conversar, llegar a esa persona. De igual manera es con el Señor. La palabra del Señor nos registra y nos dice formas cómo hacer. No es la única, pero está bíblicamente cómo hacer. La palabra dice en el Salmo, y decíamos ayer en el Salmo 145, 18 y 19, Salmo 145, 18 y 19, que el Señor, dice, vendrán a Él, dice la palabra. Cercano está Jehová de los que le claman. Cercano está Jehová de los que le claman de verdad. Los que invocan su nombre de verdad. Cercano está, déjame ver, de los que le invocan, de los que claman, cercano está. Y dice, y los salvará. Dice la palabra, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Oirá el clamor de ellos y los salvará. A sí mismo dice la palabra. O sea, Dios tiene siempre sus oídos abiertos, sus ojos puestos la mirada en la tierra, en nuestras vidas. Y por eso hay formas, maneras para hablar con el Señor. Decíamos ayer que había dos características y una es que había que dirigirse a Él. Había que dirigirse a Él y eso lo hablamos en el Salmo 65:2, que dice la palabra, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. O sea que para hablar con el Señor hay que dirigirse a Él, hablar con Dios. Porque tenemos que hablar con Dios. Moisés hablaba con Jehová, Abraham hablaba con Jehová, cada uno de ellos hablaba, David, todos los profetas hablaban con Dios. ¿Verdad? De alguna manera apareció el Señor, pero hablaban con Dios. Entonces hay que dirigirse a Él. Número 2, decíamos ayer que había que saber pedir de acuerdo a su voluntad. No podemos pedir cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra. Y nos dirige la palabra. Y eso está en 1 Juan 5:14, donde dice que esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oirá y nos dará. Dice la confianza que tenemos, decía Juan, 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Entonces, de acuerdo a la voluntad del Señor. Número 1, a Él. Hay que hablarle a Él, clamarle a Dios. Número 2, hay que hablar de acuerdo y pedir y orar de acuerdo a su voluntad. Número 3, dice que uno tiene que pedir y todo lo que le pida a Dios, todo lo que hable con Dios es en el nombre del Señor. Y eso está en la palabra. Dice en Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces el canal para poder hablar con Dios, el canal para hablar con el Señor, el canal para recibir una respuesta es en el nombre del Señor. Y definitivamente, a veces uno trata de conseguir para hablar con alguien, uno busca a alguien que le ayude. Y uno dice, vengo en nombre de tal, vengo en nombre de esta persona. Y ya bueno, a veces uno va en el nombre de uno mismo. Pero aquí dice que hay que ir y saber que hay que orar y clamar. Y todo lo que queramos hacer es en el nombre del Señor. Número 3. Entonces la palabra dice también que hay que tener fe. Que hay que tener fe. Y si no tenemos fe hay que pedírsela a Él. Dice la palabra en Mateo 21:22. Igual en Lucas 17:5. Los discípulos le dijeron, aumenta nuestra fe. En Lucas 17:5. Le dijeron, aumenta nuestra fe. Entonces, y también dice la palabra en Mateo 21:22. Todo lo que pides al orar, dice, si tienes fe, lo recibirás. Todo lo que pides en oración, si tienes fe, lo recibirás. Por eso el Señor dijo, si tienes fe tan poquita como un grano de mostaza,
Podrá decir este monte, quítate de aquí y échate allá. La fe. Entonces, 4 cosas importantes que estamos viendo hasta ahora. 2 más veremos mañana. Pero primero hay que mirar y hablar en el nombre de Dios. Mirar y hablar, hablarle a Dios. Número 2, dice la palabra que tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. Y todo lo que pedimos y hablamos y querramos con Dios tiene que ser de acuerdo a su voluntad, la voluntad de Dios. Número 3, dice la palabra que hay que orar y clamar, todo en el nombre de Jesús. Y número 4, dice que hay que pedir con fe. Y si no tenemos fe, pidámoslo a Él que nos la da. Porque los discípulos le dijeron, aumenta nuestra fe. Y ellos, el Señor dijo, a veces les dijo, hombres de poca fe. Porque tenían poca fe. Entonces la fe es importante cuando venimos delante del Señor. Hay que tener fe para saber que Él está sentado en el trono y que Él oye. Tenemos que tener fe para saber que Él responde. Tenemos que tener fe para saber que Él oye todas nuestras oraciones. Tenemos que tener fe para saber y creer por la palabra que antes que nosotros hablemos ya Él sabe todo lo que nosotros hemos pensado. Porque para Él no hay nada oculto y Él sabe todas las cosas y conoce todas las cosas y puede todas las cosas. Porque para Él no hay nada imposible. Él todo lo sabe y todo lo conoce. Porque Él es Dios todopoderoso. Entonces en esta hora yo quiero animarte a que tú puedas saber cómo tienes que dirigirte a Dios. Porque normalmente uno le pide hablar al Señor. Y el Señor mismo no hizo eso. El Señor dice, yo no vine a hacer la voluntad mía, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando tomó los pececillos, los panes, los levantó y dijo, Señor, Dios Todopoderoso. Y todo lo hacía en el nombre de su Padre. Y Él dijo, mi Padre trabaja, por lo tanto yo trabajo. Y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Y Él trabajó y hizo aquí en la tierra, nada para Él, ni nada era de Él, sino todo era del Padre. Y en esta hora tenemos que saber cómo dirigirnos y cómo hablar con ese Dios todopoderoso, que está ahí para bendecir nuestra vida, que está para guiarnos, para dirigirnos. Y esta fue tanta especialidad que tuvo, fue tanto el amor del Señor, que dice que mandó a su Hijo a esta tierra, para que nosotros pudiéramos ver un ejemplo palpable de obediencia y de voluntad hacia el Dios de los cielos. Por eso en esta hora te animo a que podamos hacerlo de acuerdo a como dice la palabra. Dios te bendiga, te amamos en el Señor, queremos lo mejor y dice la palabra que si somos hijos, Él nos oye. Así que tú tienes que ser hijo. Si tú me escuchas, si estás escuchando, estás guiándote por estas palabras y darles dado seguimiento, tienes que saber que si no eres hijo, tienes que ser hijo de Dios. Porque los hijos son los que reciben la recompensa de parte del Señor. Dios te bendiga, te amamos en el Señor y Él quiere todo, Él quiere que todos sean sus hijos, porque el Hijo murió por todos, mandó al Hijo por todos nosotros, ninguno de nosotros, porque dice que todos éramos pecadores, pero Él dio su vida por nosotros, por nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Dios te bendiga, te amamos en el Señor y esperamos que puedas recibir esta palabra y que no regrese vacía. Oramos para que Dios bendiga tu vida. Señor, bendice la vida de mi hermano, bendice la vida de aquel que escucha en esta hora, bendícelo si no te conoce, que pueda conocerte en esta hora y saber que hay un solo Dios todopoderoso que está en los cielos, sentado en su trono y que su trono es alto y sublime. Dios le bendiga. Si tienes una enfermedad, si hay algo que te está sucediendo, busca el refugio de Dios, porque Dios todo lo puede, para Dios todo es posible, porque Él es el Dios todopoderoso y Él sana, Él redime, Él liberta y Él hace todo para la gloria del Señor. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.